Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Son ahora las 6:15 de la mañana. A ver, vamos a iniciar el programa el día de hoy con información de economía. Mundo UR nos tiene que el presidente de Fede Cámaras, Felipe Capozzolo, instó a las autoridades regionales a generar nexos estratégicos con el sector privado para impulsar el desarrollo económico y citan acá: debemos abordar la falta de acceso al crédito, todo lo que tiene que ver con las obligaciones fiscales que tienen las empresas hoy en día es muy importante, todo lo que tiene que ver con el diferencial cambiario es importante resolverlo para que las empresas puedan avanzar. Es una cita textual para Felipe Capozzolo. Y también leemos entre los titulares económicos que el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios, ANSA, Ítalo Atencio, aseguró que para la temporada de diciembre habrá pleno abastecimiento de productos esenciales y de temporada en el último trimestre del año. Atencio destacó que se realizaron reuniones para la creación de lo que llaman un frente de abastecimiento. Así es el título, frente de abastecimiento de productos sensibles y navideños en conjunto con representantes de sectores alimentarios y agroindustriales, así como también de cadenas de supermercados. Y el Mundo UR aparece como titular: venta y alquiler de inmuebles en Venezuela. El detalle lo tiene en este reporte Oscar Pineda. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Pablo González, explicó que este fenómeno se viene presentando desde hace meses conforme ha incrementado el poder adquisitivo de los trabajadores. Sábado, 8 de la mañana. La oferta de los alquileres se ha igualado a la oferta de venta. Podemos decir que en un promedio la oferta está entre el 50% alquileres y 50% venta. Esto obedece a que en los últimos años hemos visto de manera positiva una estabilización de la parte económica. Destacó la importancia del financiamiento a largo plazo para el sector. Sábado, 8 de la mañana. La intención siempre es que cada uno de los venezolanos pueda tener el acceso a la vivienda digna. Y en la industria inmobiliaria, sin un financiamiento de largo plazo que exista, la industria inmobiliaria siempre va a tener que deberle a los venezolanos esta realidad. Pero seguiremos trabajando. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela dijo que se explorará en el mercado de capitales alternativas de financiamiento para el desarrollo de este sector. Lluvia. A ver, en tal cual leemos que las fuertes lluvias de los últimos días dejaron inundaciones en varios sectores de Zulia, derrumbes de vías en Mérida, el colapso parcial del puente El Corozo, eso en la Troncal 5 en el municipio de Barinas, así que comunica de hecho Barinas con San Cristóbal. Socavó un tramo de la vía. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternas mientras se evalúan los daños y se planifica la rehabilitación de la estructura. Además, hablemos de turismo vinculado a Trujillo, y ese turismo vinculado a Trujillo conectado con la canonización de José Gregorio Hernández, que, según los empresarios de ese estado, diversificaría la economía local. El reporte es de Alexander González. La presidenta de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera, Ana María Pachín, considera que la canonización del médico de los pobres supone un cambio de paradigma en la percepción y proyección del Estado Trujillo, el cual ahora contará con visibilidad internacional. Nos estamos preparando para recibir una gran cantidad de personas que nos van a comenzar a visitar en nuestro estado. Estamos conscientes de que ya nuestro estado no es un estado de los más pequeños de Venezuela, sino que ya pasamos a ser un estado que va a estar a los ojos de gran parte del mundo. El principal desafío, según la dirigente empresarial, radica en la organización y adecuación de la infraestructura para recibir a un flujo masivo de visitantes y garantizar la mejor experiencia posible, no solo en Isnotú, sino en todas las rutas turísticas. Tenemos la bendición de que el doctor José Gregorio Hernández haya nacido en Isnotú, un pueblito que está muy cerca de aquí de Valera, pero que sabemos que todas las visitantes también van a transcurrir, a pasar por nuestras calles y a visitar tantos otros sitios turísticos. Para la vocera gremial, la afluencia de peregrinos representa una oportunidad única para diversificar la oferta turística y dinamizar la economía local más allá del turismo religioso. De hecho, en Mundo UR también leemos que hoteles, posadas, rutas, actividades turísticas de Trujillo se preparan para la ceremonia de canonización de José Gregorio Hernández. En este caso, la presidenta del Consejo Superior de Turismo, es decir, Conceturismo, Marisela de Loaiza, opina que octubre marcará positivamente la dinámica del sector turístico de ese estado. En Trujillo, dice, se tienen que preparar porque esperan un flujo de gente, no solo de Venezuela, de todas partes del mundo, cita textual para Loaiza. Salud. Ahí en Mundo UR leemos que la Sociedad Anticancerosa en Aragua promueve la realización de exámenes de rutina para detectar precozmente cualquier tipo de anomalía. El reporte es de Carmen Elisa Pecorelli.
Luis Ramos, director médico de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua, hizo un llamado a las mujeres a cumplir con el proceso de prevención para el cáncer de mamas, ya que las cifras han aumentado cada día más. 11 de octubre, 10:30 AM. Sigue siendo un problema de salud pública en Venezuela y en muchas partes del mundo porque representa la segunda causa de enfermedad y de muerte en la mujer, solamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Los casos han ido en aumento, sobre todo en la población joven, en las mujeres entre 35 a 50 años de edad. Tenemos que seguir incrementando esa lucha para que las mujeres puedan hacerse su mamografía. Por otra parte, destacó la importancia de cuidar la vida acudiendo al médico al menos una vez al año. Sucesos. También encontramos en Mundo UR que en Monagas los cuerpos de seguridad detuvieron a 6 personas por los delitos de violencia de género y de maltrato infantil. Escuchemos a Johnny Moisés Ulloa. El coronel Eduardo Alberto Almérida Padrón, secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana y director de la Policía del Estado Monagas, indicó que los procedimientos se efectuaron en los municipios Biar, Punceres, Cedeño, Libertador, Uracoa, Santa Bárbara, Zamora, Costa, Caripe y Maturín. Además, detalló que en la semana número 40 arrestaron un total de 29 ciudadanos por diferentes delitos, entre ellos una persona por porte ilícito de armas, 6 por violencia de género, 2 por hurto, 10 solicitados por la justicia, 3 por lesiones personales, 2 por droga, 1 por maniobra de motocicleta en plena vía pública y 4 por maltrato infantil. El coronel Almérida Padrón destacó que en comparación al mismo lapso del 2024, la incidencia delictiva registra una reducción del 31%. Resaltó que en la entidad afinan detalles para la consolidación del proceso de adecuación de los cuadrantes de paz en los 199 circuitos comunales. Y una más, son las 6:22 minutos de la mañana, también la tomo de Mundo UR, porque allí leemos que en Mérida, un grupo de guardaparques registró el avistamiento de un cóndor andino, especie Vulturus gryphus, no avistada en la zona desde hace casi 50 años. Ya vamos a escuchar a nuestro compañero Jade Delgado. El avistamiento se registró en el sector Los Arillos, Pico Pan de Azúcar del Parque Nacional Sierra de la Culata, a 4.680 metros sobre el nivel del mar. Esta especie de cóndor Vultur gryphus ha sido incluida entre las aves con mayor prioridad de conservación en el país. Luján Deseo, funcionario de Imparques en Mérida. Domingo 5 de octubre tuvimos la gran dicha en un recorrido de monitoreo de fauna y flora en el Parque Nacional Sierra de la Culata. Hicimos la cumbre del Pico Pan de Azúcar. Estando allí tuvimos la gran oportunidad de visualizar un cóndor que nos bordeó por toda la cumbre del Pico Pan de Azúcar. Un dato bastante importante. La importancia de este avistamiento radica que para los expertos se puede fortalecer el estudio de su comportamiento, ya que los cóndor podrían estar regresando a su hábitat natural. José Subdiaga, cuidador de animales en Mundo Safari. Eso es la evidencia de que nuestro cóndor no ha olvidado sus rutas ancestrales de migración. Eso es un corredor que existe entre los Andes merideños y los Andes colombianos. Migraron mutuamente durante años poblaciones nuestras hacia Colombia, así como las poblaciones colombianas vienen hacia Venezuela. Rodolfo Peña, bombero forestal de Imparques. Desde 1912 se creía que la especie ya estaba extinta. En la década de los 90, bajo una serie de estudios, se pudieron reproducir unas especies que fueron liberadas en la zona. Y en 1976 se tiene el último registro para Mérida de esta especie. Desde el Programa de Conservación y Reproducción del Cóndor Andino y otras especies en peligro de extinción impulsado por Mundo Safari, han creado brigadas de protección conformadas por estudiantes de distintas instituciones educativas en el municipio Santos Marquina, con el propósito de llevar el mensaje de cuidar la fauna y generar una cultura ambiental desde pequeños. 6:24 minutos de la mañana, hasta aquí los titulares nacionales. Vamos a iniciar en un momento los internacionales. Permítame antes y en publicidad hablarles de Grupo Leti. Las cosas para que mejoren tienen que fluir, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que hace Fluirin con la flema. Su fórmula de extracto seco de Edera Helix ayuda a fluidificar la flema, facilitando su expulsión. Así que libérate de esos malos momentos con Fluirin de Grupo Leti y haz que fluya. Grupo Leti, porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor. Y si estás listo para superar tus límites, el 9 de noviembre la energía se va a desbordar en la Ruta Bancaribe 2025. Siéntete imparable en una mañana de movimiento puro. Todos vamos a salir desde la avenida Francisco de Miranda frente al Centro Empresarial Galipán. Algunos van a caminar hasta Parque Cristal, otros correremos hasta el Centro Comercial Líder. Vamos todos juntos. Actívate, que el tiempo pues también está corriendo. Tienes chance hasta el 8 de noviembre. Entra a retosvenezuela.com e inscríbete ya.
Y Decomundo tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano. Tiene para ti una amplísima variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Bellezas en papel tapiz con diseños muy originales. Tiene pisos de vinil y SPC. Tiene decks para una terraza, para un jardín, wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho, mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la mayor tecnología. A ver, visítalos en su showroom en Caracas, en Los Ruices, o en su cuenta en Instagram. Lo puedes hacer ya, @Decomundo Oficial con K y doble F. Prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. Y hablemos también de Fotón. Fotón Venezuela. Están orgullosos de ser la elección de los sectores más dinámicos del país. Su robusta gama de vehículos está diseñada para satisfacer las exigencias de empresas de diferentes rubros. Hablamos de distribución de productos y alimentos, compañías de transporte de personal y mercancías, negocios con actividades agropecuarias también. Son cientos de clientes ya que han confiado en la durabilidad y eficiencia de los vehículos Fotón para hacer su carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Cierro este grupo de mensajes hablándoles de la carpintería Cárcica. Dicen que los detalles hacen la diferencia y en Carpintería Cárcica lo saben. Desde hace más de 40 años es una empresa con tradición, con experiencia, pero la pasión de un equipo que diseña, que fabrica, que instala puertas que son la entrada a tu casa, closets y vestidores, cocinas que se convierten en el corazón del hogar, muebles de baño y mucho, mucho más. Todo creado con calidad y dedicación. Entienden en Cárcica que cada proyecto es único, desde un pequeño espacio, un desarrollo individual a la medida en tu casa, hasta un gran desarrollo habitacional. Su sello es la excelencia, la confianza, la capacidad de transformar espacios en lugares que inspiran. Carpintería Cárcica, tradición, innovación, diseño, responsabilidad y calidad en cada detalle. @Carpintería Cárcica y haz realidad tu próximo proyecto. Son ahora las 6:26 de la mañana. Abordemos los titulares internacionales. Planeta de Naciones. Internacionales. Voy a aprovechar, antes del corte que sigue a continuación, voy a aprovechar para leer sobre, y lo voy a colocar entre comillas, por ahora, el fin de la guerra en Gaza. ¿Para qué? Para dejar la mesa servida, porque luego de la pausa vendremos con Laura Chiclana. Laura de Chiclana está en la zona, está en Israel, ha entrado a Gaza en alguna ocasión y la hemos tenido en el programa. Y es un momento muy, muy importante en el que están ocurriendo muchas cosas en paralelo. Va transcurriendo nuestro programa, pero allí está buena parte de la información el día de hoy. Sobre ese fin de la guerra, ¿qué destaca la prensa? F, por ejemplo, nos tiene que el grupo islamista Hamas entregó a la Cruz Roja en Gaza a los 13 rehenes vivos que aún mantenía cautivos, con lo que ya no queda ninguno en su poder, según informaron medios israelíes, N12 y Yenet, citando a ese organismo, repito, titular de F, donde también leemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había dicho este domingo desde su avión, el Air Force One, de camino a Tel Aviv, no su avión, el avión del gobierno de los Estados Unidos que utiliza el presidente, que la guerra entre Israel y Hamas ha terminado. La guerra ha terminado. La guerra ha terminado. ¿Lo entienden? Dijo. Lo aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio. Trump, por cierto, que está de gira por Oriente Medio con el objetivo de reforzar ese alto al fuego en Gaza y promover su plan de paz de 20 puntos. Vamos a escuchar este reporte de Stephanie de Sousa. El presidente estadounidense llegó este lunes a Egipto, donde copresidirá la Cumbre para la Paz en Gaza, que reúne a más de 20 líderes mundiales. El encuentro busca consolidar el alto al fuego entre Israel y Hamas, coordinar la reconstrucción de Gaza y definir el futuro control administrativo del territorio. Trump presentará en esta cumbre su plan de paz de 20 puntos, centrado en seguridad fronteriza, ayuda humanitaria y cooperación internacional. Paralelamente, su equipo de asesores mantendrá reuniones bilaterales con delegaciones árabes y europeas para afinar los mecanismos de implementación. El martes, Trump viajará a Jerusalén, donde ofrecerá un discurso ante el Parlamento israelí y se reunirá también con el primer ministro Benjamin Netanyahu. También sostendrá un encuentro con familiares de los rehenes liberados tras el acuerdo de intercambio entre Israel y Hamas. Antes de concluir su gira, el mandatario visitará una base militar estadounidense en el Negev, donde conversará con tropas desplegadas como observadores de cese al fuego. Trump regresará el miércoles a Washington para participar en una ceremonia en la Casa Blanca, donde entregará la Medalla de la Libertad, retomando así su agenda doméstica. Además, habría que decir que Trump llegó el lunes a Israel para asistir a la entrega de los rehenes secuestrados por Hamas, participar también en una reunión del Knesset, el Parlamento de Israel, en una visita apenas unas horas. Hablando de Israel, el primer ministro Netanyahu
declaró este domingo que Israel ha conseguido progresos destacados en el conflicto con el grupo terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza, aunque advirtió que el enfrentamiento permanece vigente. El enfrentamiento se refiere al del gobierno de Israel con Hamas. Netanyahu ha realizado este domingo un llamamiento a la unidad de Israel tras el histórico acuerdo que ha propiciado un alto al fuego y la inminente liberación de los rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. Por cierto, en F también leemos que el primer ministro británico Keir Starmer dirá este día lunes, ahora, durante la cumbre en Egipto para la firma de paz en Gaza, que Reino Unido espera tener un papel principal en la siguiente fase de la iniciativa, según adelantó el domingo un comunicado difundido por Downing Street. Y Europa Press, con esto cierro, nos tiene que el ejército de Israel confirmó este jueves que realizó un ataque en Ciudad de Gaza que, según las autoridades gazatíes, ha dejado alrededor de 40 personas bajo los escombros. Esto después de que se alcanzara un alto al fuego con Hamas, repito, esto fue el día jueves, y que se encontraba en el momento del ataque a la víspera del visto definitivo de Israel para que entrara en vigor. También, por cierto, se ha reportado en las últimas horas, ya nos lo dirá luego de la pausa Laura de Chiclana, sobre enfrentamientos internos entre propios gazatíes, quienes están de acuerdo con la firma de la paz y quienes no parecen estarlo. Ya nos lo confirmará ella en minutos nada más. Son las 6:31 de la mañana. Vamos a poner algo de música. Mire, el título de esta canción dice La historia sin fin. Ojalá que esta, la del conflicto entre Israel y Hamas, pueda efectivamente estar llegando a su fin en este momento y llevar paz a la zona para los palestinos, para los israelíes. Limal, Neverending Story. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 6:38 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Mire usted, en este momento están ocurriendo cosas como, por ejemplo, estoy viendo en todos los canales de información en los Estados Unidos que transmiten las palabras de Benjamín Netanyahu, que está agradeciendo en este momento a los miembros de los servicios de ese país, algunos de ellos heridos de guerra. También hay familiares presentes. Está en el Parlamento, además, ante la presencia de Donald Trump. Hay dos citas que recogen en este momento particularmente los medios. Una es que Trump es el mayor amigo de Israel, el mejor amigo de Israel, y luego que Israel hizo lo que tenía que hacer en respuesta al 7 de octubre. Han pasado 72 horas del cese al fuego en Gaza y nosotros tenemos a Laura de Chiclana. Tenemos muy poco tiempo para ella, corresponsal de guerra. Laura, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Pues aquí en uno de los hospitales donde ya han llegado varios de los rehenes y tienen que trasladar aún a 9 más. Laura, es muy confusa la información que nos llega a través de los medios de información. Hablan de la liberación de 7, hablan de la liberación de 13. ¿Quedan aún algunos rehenes en poder de Hamás? No, todos los rehenes ya han sido liberados, lo que pasa que es un proceso, o sea, cuando los libera Hamás, los deja en manos de la Cruz Roja, después la Cruz Roja los lleva con las Fuerzas de Defensa israelíes y van a una base militar en Reim, está al sur de Israel, muy próximo también a la Franja de Gaza. Allí pasan un primer chequeo médico y se reúnen con los familiares. Posteriormente, dependiendo del estado de salud de cada rehén, son trasladados a uno u otro hospital. Aquí en Tel Aviv, por ejemplo, yo estoy en uno de ellos donde tienen que trasladar a 11 de los 20 rehenes con vida que han sido liberados. De momento aquí solo han llegado 2, siguen el resto en la base militar de Reim, son 2 hermanos. El estado de salud de ellos parecía estable cuando han llegado, han estado saludando, sonriendo, muy emocionados. Obviamente físicamente se les veía muy delgado, pero en general se le veía bien. Ahora cuando los rehenes llegan a los hospitales, tienen que a los hospitales ya el definitivo, tienen que pasar por unos chequeos médicos y unos análisis para ver realmente cuál es el estado de salud, todo el tiempo acompañado por psicólogos y también de los familiares. Claro. Laura, ¿cómo describir la situación en los últimos 3 días luego de anunciado el cese al fuego? Entiendo que los bombardeos han cesado, pero se habla también de enfrentamientos entre propios palestinos, de quienes están de acuerdo con la firma del acuerdo de paz y quienes no. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto, ya se sabía que una vez que las fuerzas de defensa israelíes se fueran a retirar hasta la línea a la que han acordado, que iba a haber enfrentamientos dentro para tratar de tomar el control del territorio. Hay varias milicias, no solo existe Hamás y la Yihad Islámica, hay varios grupos más, varios clanes más, y lo que están tratando es luchas callejeras disputándose el territorio. Está habiendo muertes, han matado ayer, por ejemplo, a un periodista que sobrevivió 2 años los bombardeos, pero ahora ha muerto, y está habiendo tensión dentro de Gaza. Nuestra gente es fuerte, acaba de mencionar en este momento el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Hablando de la gente, pero de los palestinos que están intentando regresar, porque hemos visto imágenes de cómo intentan regresar a su casa, más allá del número, más allá de la cifra. Laura, te pregunto, ¿con qué se encuentran al llegar a Gaza en términos de estructura, de servicios? Hay agua, hay electricidad, hay gas, hay transporte, hay asistencia, hay hospitales, hay escuelas. ¿Qué se encuentran? ¿Te refieres, es que se ha cortado, te refieres a los que tratan de regresar a sus hogares, ¿verdad? Exacto, sí. Pues bueno, la mayoría de los que tratan de llegar a sus hogares, primero por las fuentes que tenemos dentro y por lo que también salen los medios de comunicación, a muchos incluso les cuesta encontrar dónde estaban sus hogares, porque la mayoría cuando llegan no queda nada de sus casas, quedan escombros, queda destrucción, en muchas zonas no hay agua, no hay electricidad, no hay suministros, por lo que la vida ahora les va a costar mucho, es decir, los bombardeos es verdad que ya han cesado, pero que hayan cesado primero no significa que el número de víctimas mortales no siga subiendo, porque siguen encontrando bajo los escombros cadáveres, y segundo, que ahora queda un largo camino que va a durar años para tratar de reconstruir
sus vidas. Ahora mismo hay gente que ha estado desplazada de un lado a otro de la Franja de Gaza durante años y que cuando ahora están tratando de regresar a lo que en su día fueron sus ciudades, sus pueblos, sus casas, se encuentran que literalmente no hay nada. Laura, finalmente, y sabiendo que tienes el tiempo muy comprometido, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el ciudadano común de uno y otro lado? Bueno, en Israel estos últimos días han sido de euforia, festejo, en la Plaza de los Rehenes, la mítica plaza donde siempre se hacen las manifestaciones, es una fiesta tras otra durante 24 horas, cantan, bailan, se ríen, dicen que por fin ha terminado todo. Desde Gaza también pueden ya respirar en el sentido de que ya no hay bombas, pero siguen desesperados porque sigue sin entrar la ayuda humanitaria que se necesita. Hay calma, hay esperanza de que todo vaya a terminar, pero bueno, como siempre se dice en Oriente Medio, nada está hecho hasta que está hecho. Esta es la primera fase del acuerdo. Ahora quedan negociaciones y ver qué pasa en un futuro. Pero en ambos lados lo que se aprecia es esperanza. Laura, agradecer siempre la disposición que has tenido y ser nuestros ojos allí en los momentos más intensos de ambos conflictos. Me refiero a este y al de Ucrania. Gracias, Laura. Buen día. Gracias a ustedes. Laura de Chiclana, periodista, corresponsal de guerra española, ha estado, como está en efecto ahora, en Israel, pero también ha estado en Ucrania. Laura Chiclana, la pueden seguir así en su cuenta en Instagram, @Laura Chiclana. Bueno, he mencionado, por cierto, el tema Ucrania, ¿ok? Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien está allí ahora mismo al lado de Benjamín Netanyahu, que todavía toma la palabra ante el Parlamento. De hecho, habla de la ayuda indispensable que recibieron de Trump para traer de vuelta, se refiere a Israel, para traer de vuelta a los retenidos. Le aplauden quienes están allí en el Parlamento en Israel. Repito, esto está en pleno desarrollo, 1:44 de la tarde, hora de Israel, 7 horas de diferencia con respecto a nuestro continente. Ahora en Ucrania, les decía, el presidente Trump también declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev. El presidente de Ucrania, por su parte, Zelensky, urgió el sábado a su homólogo de Estados Unidos, Trump, a mediar para la paz también en Ucrania, al igual que lo hizo en Medio Oriente con el cese al fuego en Gaza. Zelensky ha revelado que el presidente Trump le ha trasladado en una conversación telefónica que esperaba parar a Vladimir Putin y lograr parar también la ofensiva militar rusa en el este de Ucrania antes de conseguir un alto al fuego en Oriente Próximo. Ahora, hasta la primera dama de los Estados Unidos, me refiero a Melania Trump, es titular para Europa Press porque anunció el viernes un acuerdo que ha permitido la reunificación con sus familias de 8 niños separados por la guerra en Ucrania gracias a una línea de contacto que la esposa de Donald Trump abrió directamente con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a raíz de la cumbre bilateral de Alaska. Bueno, ya que mencionamos Estados Unidos, también información doméstica para ellos. Europa Press tiene que al menos 4 personas han muerto y 20 se encuentran heridas a consecuencia de un tiroteo ocurrido esta madrugada en un bar del estado norteamericano de Carolina del Sur, según han informado fuerzas de seguridad. Y un tribunal de apelaciones emitió un fallo este sábado que sostiene la prohibición al despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, ordenado por el presidente Donald Trump, pero permite que las tropas continúen bajo control federal. Nos tiene que varios centenares de personas protestaron el viernes a las puertas del Centro de Detención del Servicio de Migración y Control de Aduanas, el ICE, en el área de Chicago, donde está unos 50 efectivos de la Guardia Nacional de Texas esperan su despliegue. Trump declaró además este domingo que su país no tiene intención de hacerle daño a China. Esto después de anunciar un arancel adicional de 100% a la segunda economía más grande del mundo. Es titular de AFP. Y Trump también es titular para AFP porque anunció el viernes despidos masivos por el cierre del gobierno federal y aseguró que estos serán orientados a los demócratas. Esa última es una cita textual. Son las 6:46 minutos de la mañana. ¿Qué tenemos de América Latina? Pues que la semana pasada el Congreso de Perú concretó la destitución de Dina Boluarte, como anunciamos en su momento, alegando permanente incapacidad moral en medio de una profunda crisis política, escándalos de corrupción, una percepción de ineficacia contra la inseguridad. La votación fue abrumadora, incluso por parte de sus aliados, reflejando su bajísima popularidad. Escuche. Al inicio enfrentó mucha convulsión social, hubo marcha de protestas en casi todo el país, con un epicentro en el sur. A lo largo de 3-4 meses hubo una alta cifra de fallecidos en protestas, 50 aproximadamente.
Y después de este periodo de gran convulsión, ella termina instalándose en el cargo y empieza una gestión, la verdad, caracterizada por el sostén que le brindaba el Congreso. El último año que Boluarte estaba en el cargo no ha superado el 5% de aprobación. Yo te diría que el mes previo debe haber estado en 2 o en 1%, o sea, era una aprobación ínfima. Si había algún consenso político en el Perú era el detestarla, el ser un personaje muy repudiado, principalmente por 2 factores. Primero, una cuestión un poco banal, pero era esta proyección de insensibilidad, frivolidad que ella daba. Y lo segundo era la carencia de una agenda que solucione los problemas de la población. Es la voz de José Carlos Requena, es analista político peruano a propósito de la situación que vive ese país. Paréntesis para decir que parece estar llegando a su fin el discurso de Benjamín Netanyahu ante el Parlamento y la presencia de Donald Trump. Y le he dicho, gracias, presidente Trump. Eso luego, como les decía, de reconocer la ayuda de Trump en la liberación de los rehenes. Repito, 1:48 de la tarde, hora de Israel, y sigue en el uso de la palabra Benjamín Netanyahu ante las permanentes interrupciones de parte de los miembros del Parlamento y algunos otros invitados que allí se encuentran. Volvemos a Perú porque, caramba, estamos hablando de un país que ha tenido 8 presidentes en 2 años. Eso cuando hablamos de José Gerí, que se convirtió en el nuevo jefe de Estado tras la vacancia de Dina Boluarte, pero la población no está del todo convencida con el nuevo mandatario. Desde Lima tenemos a nuestro corresponsal, Oliver Rodríguez, que nos tiene este reporte. Las calles de Lima y otras ciudades del país reflejan el pulso ciudadano. Mientras algunos piden estabilidad política, otros cuestionan que un dirigente con antecedentes judiciales asuma la más alta investidura del país. Rosario Salas, ciudadana peruana. Siento decirlo, pero creo que no es la persona idónea. Esperemos, de repente hay algún tema de que él podrá hacer algo mejor, ¿no? Hilary Aparicio, joven peruana. ¿Quién va a querer que gobierne una persona que tiene ese tipo de comentarios ya a nivel nacional? Y eso sinceramente no sé, es un poco vergonzoso, ¿no? Bueno, pues resulta que la llegada de José Gerí al poder no está exenta de esa polémica. El mandatario afronta varias investigaciones judiciales. Escuche. Desde el Congreso de la República del Perú, voces de la oposición reclaman que las investigaciones sigan su curso con total independencia. La parlamentaria Ruth Luque fue una de las primeras en pronunciarse, señalando que ningún funcionario, ni siquiera el presidente, puede estar por encima de la ley. Ruth Luque, congresista del Perú. Lamentablemente no representa un gran cambio. No tiene las mejores credenciales éticas ni idóneas. Es una persona que ha tenido denuncias por violación sexual, denuncias por algunos casos de corrupción, pero además hubiéramos esperado una transición, por lo menos yo como oposición, que se abriera un proceso de diálogo, pero eso ha sido imposible. Entre las causas que pesan sobre José Gerí figuran una denuncia por presunta violación sexual que fue archivada por el Ministerio Público por falta de pruebas, un proceso por desacato a una orden judicial que le exigía someterse a tratamiento psicológico y una investigación por presunta corrupción vinculada al direccionamiento de fondos públicos. Además, su patrimonio declarado creció significativamente entre 2021 y 2024, lo que ha despertado sospechas de posible enriquecimiento ilícito. En medio de este clima de desconfianza política y crispación social, Gerí asumió la presidencia interina de un país que se encamina a nuevas elecciones en un plazo de 6 meses, bajo la atenta mirada de la comunidad internacional. Si usted lee los mensajes en redes sociales que José Gerí, actual presidente de Perú, presidente interino, ha escrito sobre la mujer, entenderá la posición de algunos dentro de ese país. Por cierto que Gerí ha reclamado el viernes calma, tranquilidad en sus primeras declaraciones ante los medios, a quienes ha reiterado que será la lucha contra la delincuencia el principal objetivo a lograr. Y de Perú a Ecuador, Mundo VR nos tiene que las protestas contra el gobierno cumplen ya 21 días, mientras se registran nuevas movilizaciones en Quito. Desde allí el reporte es de Estefanía Chaparro. En Quito, organizaciones sociales marcharon en el marco del paro nacional contra la eliminación del subsidio al diésel. Los manifestantes se concentraron en el redondel del barrio La Villa Flora, al sur de la ciudad, y en la avenida 6 de diciembre, con el objetivo de avanzar hacia el parque El Arbolito. Más de 6.000 policías y 7.000 militares fueron desplegados en distintos puntos para mantener el orden. Se reportaron enfrentamientos en varios tramos, donde las fuerzas del orden utilizaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras para dispersar a los grupos. El sistema de transporte público suspendió parcialmente sus operaciones por cierres viales y concentraciones en el centro y sur de la capital. El ministro del Interior, John Reimer, aseguró
aseguró que la ciudad se mantiene en calma en su mayoría, aunque reconoció 2 focos de conflicto en la Villa Flora y 6 de diciembre. Por su parte, la CONAIE reiteró su exigencia de derogar el decreto que elimina el subsidio al diésel, además de liberar a los detenidos y exigir justicia para los heridos y fallecidos. La organización denunció la militarización de Quito y pidió vigilancia internacional ante posibles abusos de autoridad. Bueno, y hay una nota más que nos lleva a Europa con un equipo de ministros continuista, aunque algunas personalidades de perfil técnico en carteras importantes. El segundo gobierno de Sebastián Lecornu ya marcó su primera gran cita, el Consejo de Ministros, que se va a celebrar el martes mañana con la meta de avanzar hacia los presupuestos del año 2026. Este último, un titular de EFE. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios y en este caso hablarles de KFC, el mejor pollo del mundo. Está al alcance de todos, solo en KFC. Acércate a cualquiera de las tiendas y descubre combos desde el equivalente a $4. 1, 2, 3, $4. Comparte con amigos, con familia, la abundancia, la variedad que solo KFC te puede ofrecer. Tienen piezas de pollo, popcorn, strip, hot wings, hamburguesas, sándwiches. Lo puedes conseguir en todas las tiendas y en todo el país. También por delivery, claro. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo nuevo que tienen para ti. KFC, siempre original. ¿Y de qué lado estás? Puedo anticipar que del lado de madrugar, aunque cueste, ¿cierto? Del lado de abrazar a la familia, porque ahí está la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse. De los que celebran lo pequeño, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco. De los que nunca dejan de intentarlo, porque cada persona tiene su lado y cada lado cuenta una historia. Y en todas las historias, es decir, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado,